Vamos a noticias de la economía. La inflación de junio sorprendió con una variación negativa de 0,1%, mientras que el IPC en 12 meses se ubica en 4,2%. Esto según los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas. Vamos a hablar de este tema, para eso estamos en contacto con Rafael Weber, analista de estudios de Capitaria. ¿Qué tal, Rafael? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias a ti por invitarme. ¿Te sorprendió el dato negativo? Estaba dentro del rango esperado, digamos, pero finalmente es, de hecho, la primera vez en el año que se da una caída en los precios medido por el IPC. Claro, como bien tú comentas, la inflación anual, la inflación mensual se registró en menos 0,1% y la anual de un 4,2%. Sigue estando elevada si lo consideramos el rango meta propuesto por el Banco Central, en cual se está entre el 2 y el 4%. También fue el primer IPC negativo que tuvimos este año. Si comparamos el último, que fue el de diciembre, el menos 0,5%. Es un dato que impresiona. Sí se esperaba efectivamente que estuviera entre un 0 y un 0,1%, pero está bien ligado a lo que ocurrió en junio y en mayo con el Cyber Day. Claro, porque una de las divisiones que más cayó, digamos, dentro de las divisiones que mide la canasta del IPC es justamente vestuario y calzado. Ahí lo que tiene que ver con el comercio electrónico, el Cyber Day, tendría una influencia y habría hecho justamente que en el promedio bajara y llegáramos a este 0,1%, en parte obviamente, ¿no? Claro, hay que recordar que el IPC también se divide en 13 divisiones, las cuales 6 fueron negativas, 6 positivas, una neutra, pero donde más impactó fue, como tú me mencionaste, en el vestuario y calzado, el cual cayó un 6,1%. Ujú. Ahora, esto es importante lo que tú mencionabas, Rafael. Claro, hay una caída en los precios, pero cuando lo vemos a 12 meses, que ese es justamente el rango que hay que ir monitoreando, se mantiene en 4,2%. ¿Cuál es la perspectiva, la proyección? Tú dices, sigue alto, sigue por sobre el 4%, claro, muy distante, muy diferente a lo que vimos hace un par de años, un par de meses, digamos, cuando estábamos en los dos dígitos, más de 10%, pero de todas maneras sigue alto. ¿Cómo se puede venir para adelante la inflación? Claro, si lo pensamos, hay que estar bien ligado a lo que puede ocurrir con las tasas de interés. Ujú. El último comunicado del Banco Central comunicó que la gran reducción de tasas fue por parte del primer semestre. Sin embargo, dejó la puerta abierta a que puedan existir reducciones. Con estos datos inflacionarios se especulan a que no en la siguiente, sino en la subsiguiente reunión podamos ver otra reducción de tasas del 25 puntos bases y deja la puerta abierta a dos más reducciones de tasas. Y esto muy en línea con lo que se mencionó en el último informe de política monetaria y trae el Consejo del Banco Central, ¿no? Lo que tiene que ver con un ítem que ya se notó cambios, digamos, en este dato de inflación, que tiene que ver con las tarifas eléctricas, un crecimiento de 7% por uno de los componentes. Se esperaba que se reflejara más en el IPC de agosto, perdón, de julio, pero de todas maneras ya se empieza a adelantar esta situación del alza de tarifas. Claro, lo más probable es que también el próximo dato inflacionario que tengamos de julio, también veamos alza en la electricidad. Esto también nos podría afectar de diversas formas también, debido a que, como todos sabemos, todos tenemos que pagar la electricidad a fin de mes y tiene un impacto directo en el bolsillo de todos los chilenos, por lo cual hay que estar ahí dándole un ojo de cuánto podría volver a crecer en julio, teniendo en cuenta este fin de congelamiento de precios debido al estallido social y la pandemia. Claro, y en el IPOM se mencionaba, o más bien en las declaraciones del Banco Central, que esta nueva proyección en términos de las tarifas eléctricas podrían de alguna manera ir, no sé si cambiando, pero sí actualizando lo que es la visión del Banco Central. Ahí se condiciría de alguna manera con mantener la tasa de política monetaria en la próxima reunión y en la subsiguiente eventualmente seguir con la baja de tasas. Claro, con estos datos hoy en día no deberíamos seguir viendo reducciones abruptas como fue parte del primer semestre de este año, donde prácticamente todos los meses tuvimos reducciones de tasa. Esto impulsa más aún de que podamos seguir teniendo efectivamente estas dos reducciones de tasas que tú comentas, pero hay que estar enfocado principalmente en el dato inflacionario del próximo mes, el cual, como tú bien mencionaste, la electricidad va a ser un gran ítem a tener en cuenta. Ujú. Ahora, otros puntos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con alimentos. ¿Qué se nota en este informe del Instituto Nacional de Estadística, Rafael? Se nota, hubo dos grandes aristas, que como todos lo pudimos ver, yo creo que fue los limones y el tomate. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos son dos productos estacionarios, por lo cual es normal que existan estas alzas y bajas de precio. Tanto los limones subió más de un 20% y los tomates, discúlpame, los limones bajaron más de un 20% y los tomates subieron más de un 20%. Todo esto está ligado también
a las lluvias que tuvimos, que afectaron principalmente zona centro-sur de nuestro país, que estaban en lo previsto, pero no se esperaba que fueran tan intensas como fue. Claro. Por lo cual es normal que exista esta variación, pero no hay que alarmarse por una subida de estos productos que Eso se se estacionan. notó en las hortalizas, ¿no? Claro, en las hortalizas, todo lo que tiene que ver, lo que son las lechugas, todo eso tuvo también un impacto directo en esta subida de precios. Ujú. Ahora, Rafael, en el aspecto más general, ¿se ve de alguna manera que se vayan cumpliendo las expectativas de los economistas, los analistas como tú, también del Banco Central con respecto a la inflación? Obviamente el elemento tarifas eléctricas va a ser uno que podría ir cambiando la mirada, pero de todas maneras se proyectaba llegar al rango meta y estar cerca del rango meta. Obviamente, si comparamos con lo que fue 2022, 2021, para qué decir, es bastante diferente el escenario, pero ¿se mantiene la mirada con respecto a 3,8%, 4%? Claro, se mantiene esta expectativa, sin embargo hay que tener también un doble clic en lo que puede ser el precio del dólar, debido a que Sí. como Chile es un país importador, claramente tiene un delay aproximadamente de 2 meses en cómo nosotros los chilenos podemos sensibilizar el precio de los productos, pero si vemos a largo plazo un dólar alcista, obviamente ahí hay muchos más factores como son las decisiones de tasas por parte del Banco Central de Estados Unidos, tendremos que tener ahí. Claramente en 2 meses más podríamos ver un alza en estos precios debido a esta tendencia alcista que tiene el dólar desde mediados de mayo. Ujú. ¿Cómo se ha comportado el dólar? Estaba revisando acá el día de hoy y en los últimos días se ha mantenido dentro de los 940 pesos, pero se proyecta que pueda subir. Obviamente el dólar hay que verlo día a día, digamos, depende de múltiples factores, ¿para qué decir? Claro, como mencioné al principio, como mediados de mayo más o menos comenzó esta tendencia alcista del dólar, lo cual se ubicó por debajo de los 900 pesos y ya lo pudimos llegar incluso la semana pasada cercano a los 950 pesos, pero sin embargo a largo plazo, ya teniendo reducciones por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos de tasas, podríamos ver un dólar más bajista que alcista. Bien, Rafael Weber, analista de estudios de Capitaria. Gracias, Rafael, nuevamente por acompañarnos e ir aterrizando la información de este dato de inflación que entregó el INE. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti. Hasta luego, gracias.